Buenas, mi nombre es Jorge Videa y en este caso les hablaré acerca de la esclavitud moderna. Mi matrícula es A00833446 y empezamos. Primero que todo hay que definir el origen, el concepto, de dónde viene la esclavitud. En este caso tenemos que la esclavitud viene desde historia prehistórica, desde los imperios. Los imperios se desenvolvían en guerras, las cuales los sobrevivientes eran puestos como esclavos, si no es que eran asesinados. ¿Y por qué eran esclavos? Porque eran puestos a trabajar forzosamente en contra de su voluntad. Y es de aquí en donde vamos a agarrar el concepto de esclavitud, ser puesto a trabajar forzosamente en contra de la voluntad de uno mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿existirá en estos tiempos la esclavitud? ¿Aún será activa esos tipos de acciones? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero primero tenemos que decir qué dicen los derechos humanos de la esclavitud. Está en el artículo 4, prohibición de la esclavitud. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. O también se puede interpretar como nadie tiene derecho a tratarte como un esclavo y tú tampoco debes de esclavizar a nadie. Como podemos apreciar, ese artículo prohíbe en todo aspecto la esclavitud, pero vamos a ver ahora que esto no se respeta en todo mundialmente. Y no nos vayamos tan lejos, ahorita, en Qatar 2022, la cual es la sede del mundial de ahorita, que está realizándose ahorita, tenemos que 1,7 millones de trabajadores migrantes en Qatar son más del 90% de la mano de obra en Qatar. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de los trabajadores en Qatar son migrantes. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la mayoría de veces estos migrantes son desenvueltos en Qatar llenos de mentiras, llenos de falsedades y llenos de engaños, los cuales vienen aquí a sufrir a trabajo forzosamente en contra de su voluntad. Como se puede ver en la cifra de la derecha, tienen que pagar desde 500 o 4.300 dólares a migrantes, los migrantes a las agencias de contratación de sus países de origen para conseguir un trabajo en Qatar. Así que para venir a trabajar a Qatar, llenos de mentiras y de engaños, tienen que pagarle a contratistas. Y estos contratistas le dan trabajo miserables, trabajo con condiciones humanas míseras y muchas veces resultando en la muerte de muchos de los trabajadores. Por eso es que ese mundial ha sido envuelto en mucha polémica, porque muchos de esos estados, si no es que todos, han sido hechos por albañiles, los cuales fueron engañados por contratistas para trabajar en condiciones miserables, donde muchas veces se veían desenvueltos en más de 12 horas de trabajo por día y dormían en colchonetas, tenían condiciones humanas miserables. Y eso no solamente pasa en Qatar, como podemos ver en la siguiente gráfica, eso pasa en todo el mundo. Cuando siendo Corea del Norte el país donde más tiene esclavitud, con un 10,46% y siguiéndole por ahí son países africanos, países en donde lamentablemente se han visto en toda su historia desenvueltos en esclavitud y hasta el presente se miran indicios de la misma, clarificando que si bien en los tiempos modernos hay menos esclavitud que antes, aún sigue existiendo y aún sigue siendo un problema mundial. Y esto es un problema mundial que lamentablemente también afecta a ambos géneros. A las mujeres también se les esclaviza. Como se puede ver en las imágenes de aquí, se pueden ver ilustraciones de esclavitud sexual de las mujeres, en donde lamentablemente se miran en prostíbulos, siendo envueltas en trabajos contra de su voluntad, como menores, son traficadas sexualmente, son traficadas de mujeres y son puestas a trabajos miserables en prostíbulos y ya tienen que adaptarse ahí porque las secuestraron o o en diversas condiciones. También se puede ver en la imagen de abajo un matrimonio infantil, el cual está desenvuelto en contra de la voluntad de la niña. Es una niña, ni siquiera puede decidir si sí o no en muchas de las ocasiones. Y esto se mira mucho en los países africanos, en donde, por poner un ejemplo, Eritrea es el país donde tiene más matrimonio infantil, siendo el 20% de las mujeres las cuales se casan siendo menores de 18 años, cuando literalmente son niñas. Y para mí sí sería esclavitud porque son puestas en matrimonio muchas veces, si no es que todas las veces en contra de su voluntad y se podría decir que es parte de la cultura, pero también se debería de cuestionar esta práctica de la cultura. Y para concluir el video ensayo, eh, me gustaría declarar
que si bien la esclavitud es un problema moderno que se puede erradicar, se está haciendo lo mejor que se puede para erradicar el mismo. Y si bien a 300 años anteriormente la situación estaba muchísimo peor, se está llegando de poco a poco a erradicar de todo en toda la humanidad, pero lamentablemente, en mi opinión, puede ser llegar a ser muy difícil hasta imposible erradicarla por completo. Eso sería todo. Muchas gracias.